RCR, la red que comunica y une al Perú. Estamos en comunicación, agradecemos la atención de la doctora Doris Sánchez Pinedo, ex ministra de la Mujer, investigadora también, docente universitaria. Doctora Sánchez, gracias por este contacto con RCR. Gracias a ti y un saludo muy cariñoso a todos tus radioescuchas. Estoy a la orden. Sí, doctora, queremos su opinión respecto a usted como investigadora, docente universitaria, a esta oficialización que se ha hecho el día de hoy, ya la ley que modifica el Consejo Directivo de la SUNEDU. Se había presentado algunos problemas porque se había pedido la nulidad declarada por el Poder Judicial. ¿Cuál es su apreciación al respecto? Mira, en primer lugar, me pareció un despropósito cuando se hizo la ley hace 6 o 7 años, que se incluya dentro de la composición del directorio del SUNEDU a las máximas autoridades designadas por el Ministerio de Educación de los gobiernos de turno. En primer lugar, eso tiene que ver con una especie de un análisis de la libertad y la autonomía que las universidades deben tener precisamente para no estar sojuzgadas a los quehaceres y quereres de los gobiernos de turno. Entonces, la razón de esta modificación del directorio del SUNEDU, de poner 2 catedráticos de prestigio dentro de su composición, es buena, porque la ley anterior tenía 9 miembros en el SUNEDU, de los cuales solo 2 eran pares de la universidad, los demás eran de otras instancias del gobierno que nada tenían que ver con que las personas que deberían estar ahí, que son los pares universitarios, tuvieran la voz cantante en el sentido de dirigir precisamente aquello que es la calidad de la educación dentro de las universidades e institutos superiores también. Entonces, este primer punto de la libertad es demasiado importante como para que mi persona, yo tengo casi 53 años de vida académica y científica en San Marcos, en algún tiempo estuve también en la UPAO en Trujillo, para mí es suficiente y necesario para estar a favor totalmente de esta modificación. No queremos que los gobiernos de turno dirijan la política educativa dentro de quienes tienen la obligación moral, la obligación social, la obligación económica, ambiental, etcétera, de formar a los profesionales que van a servir al desarrollo sostenible del país. Entonces, bajo ese punto de vista, muy errada la opinión de quienes están pensando que porque se norma la autonomía, se modifica la composición del SUNEDU, la calidad educativa en las universidades públicas y privadas se va a terminar. Eso es totalmente falso. No tiene nada que ver, no tendría nada que ver, doctora Sánchez Pinedo, esta conformación de esta nueva junta directiva que a su parecer según lo que usted nos está explicando, se hace más democrática, con lo que podría ser también, como usted también lo dice, estos cambios van a poner en riesgo la calidad educativa. No, en absoluto, al contrario. Tú no te imaginas a una institución, por ejemplo, como Petroperú, poniendo dentro de su directorio a 2, de repente gente que no tenga nada que ver con las opiniones sobre el concepto mismo de lo que significan las labores de Petroperú. Igual en la ley esta universitaria se hace la conformación y se modifica ahora con esta ley que está muy bien, te lo digo porque 53 años de experiencia que tengo yo en las entrañas mismas de la universidad pública a través de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, te digo que la universidad se había convertido en una mesa de partes del Ministerio de Educación. Dime tú, ¿de qué calidad están hablando quienes están promoviendo que se anule esta ley cuando el Ministerio de Educación ni siquiera es capaz de luchar, de mirar, de procurar la calidad en la educación básica regular? ¿Con qué moral, con qué criterio el Ministerio de Educación iba a determinar la calidad de las instituciones universitarias? Con ningún marco de ningún tipo, ni conceptual, ni operativo, ni administrativo, ni de gestión. Entonces, el Ministerio de Educación no tiene por qué designar a las 2 máximas autoridades. Hoy, con esta modificación de la composición del directorio del SUNEDU, lo que estamos haciendo nosotros es poner a 2 personas más. Esa es toda la modificación, que son de las entrañas de la universidad pública, que conocen la problemática, que conocen y saben qué cosa es la calidad universitaria
en el Perú. Y entonces, en el año 2006, mi persona, siendo congresista, durante 3 años caminó por el Perú la ley del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de las Instituciones Universitarias, el CINEACE. Es el CINEACE a quien el Estado tiene que proveer, el gobierno tiene que proveer de los recursos suficientes para que con la capacidad y la presencia de expertos en el tema, miren, determinen, certifiquen y acrediten la calidad de la enseñanza de las universidades, especialmente de las universidades públicas. Entonces, esto no es cierto, es lo que de alguna manera, con una presión mediática fuera de contexto, hacen quienes pretenden seguir teniendo el poder de la conducción de la educación en el país, que ya sabemos quiénes son, pretenden ahorita querer anular a través de una segunda instancia judicial, anular una ley que está por encima de todo orden judicial, etcétera, etcétera. Entonces una presión mediática, como usted dice correctamente, porque hemos visto un movimiento, doctora, en las redes sociales, de parte, vamos a mencionar la exministra de Educación, Flor Pablo, y también del propio presidente Sagasti. ¿Se ha politizado demasiado este tema, doctora? Mira, ese es un tema de supervivencia de quienes desde hace más de 20 años, cuando en el gobierno de Perú Posible se les dio entrada y cabida a quienes hoy llamamos los caviares, que son los que manejan las políticas desde su escritorio, en marcos teóricos, conceptuales, pero no operativos, no con conocimiento de la realidad concreta de cada región, pretenden ahora seguir manipulando, después de 20 años de querer manipular los contenidos y conceptos educativos, tanto para niños, adolescentes, como para los futuros profesionales, pretenden seguir manipulando y manejando. Dios quiera, porque desgraciadamente estos señores tienen presencia no solo en el Jurado Nacional de Elecciones, y a ver que Sagasti me venga a mí a denunciar y me venga a querellar, porque yo le digo que ya terminó el momento del imperio de las ONGs. Terminó. De las tantas ONGs, de las tantas consultorías, hoy este Congreso ha aprobado también que se tenga un registro de todos los consultores de las asistencias de las instancias del Estado. ¿Por qué razón? Porque ese es un libre albedrío que no tiene ningún sentido para ningún tipo de calidad ni de gestión ni de calidad de educación. De modo que acá el tema es así bien claro y bien sencillo. Esta modificación de la composición del SUNEDO le hace mucho bien al país. Y el CINEACE tiene que ser fortalecido y está en la ley. Ellos son los que tienen que determinar, y son los pares de especialidad de cada instancia del gobierno los que tienen que determinar cuál es el problema, pero más importante aún, cuál es la solución. Ahora, te digo, sí, dime Ricardo. Sí, no, le quería precisar, porque usted como congresista de experiencia, que ha sido ministra de Estado, ¿cómo analiza este proceder del Poder Judicial que ya hemos visto también anteriormente en cuanto a las decisiones que tomó el Congreso de la República en la elección del nuevo defensor del pueblo? Ahora entrar también a aceptar una acción de amparo para paralizar esta ley ya aprobada por el Congreso. ¿Cómo usted la califica como ex congresista y también como ex ministra de Estado? Es un tamaño despropósito que hace mucho daño al desarrollo sostenible de nuestro país, a la formación de los profesionales, a la producción de gente honesta, transparente, que no está pensando en estar teorizando sobre las cosas, sino que aterriza en el campo mismo de la problemática, busca las soluciones a través de una institución, de una ley que yo promoví, la Constitución del CINEACE. Entonces, allí, y está ahorita en la ley que han promovido, lo vas a leer ahí en uno de los artículos que está promover y potenciar la función del CINEACE. Ahora, vuelvo a repetirte, esta modificación le hace mucho bien a las universidades en el país, mucho bien. Y ese tema de que la ANR cometió actos de corrupción, de que la SUNEDO también lo ha cometido, pero este tema de la corrupción y de los malos manejos debe ser sancionable a nivel de instancias de otro nivel. Porque el SUNEDO tiene que ver la calidad para licenciar a las universidades. El CINEACE tiene que ver la calidad para formar a los profesionales. Y este tema de una institución supra para sancionar los actos de corrupción debe tener otra composición, que seguramente alguien tendrá que presentar una ley para ver un organismo sancionador de la corruptela en las universidades, en
pero de ninguna manera se puede permitir que en el Perú el ministro de Educación de los gobiernos de turno designe a las dos autoridades máximas del SUNEDU. De ninguna manera. Esta ley va a permitir democratizar esa elección y democratizarla introduciendo dos pares universitarios entre catedráticos prestigiosos y de larga data científica. Finalmente, ese es el tema. Finalmente, doctora Sánchez, le preguntaba sobre esta intervención del Poder Judicial ya anteriormente, anteriormente con lo del Defensor del Pueblo y ahora en este caso. Mira, el Congreso, a pesar de tener esa baja, lo que pasa es que hay mucha manipulación mediática de la percepción ciudadana sobre determinados conceptos que se manejan dentro del Congreso de la República. El Congreso de la República está compuesta por gente que ha sido elegida por el pueblo para ver la posibilidad de mejores funciones, de mejores personas, de mejores elecciones dentro de las personas que le compete elegir. Esta inclusión, esta intervención del Poder Judicial dentro de los roles del primer poder del Estado, que es el Poder Legislativo, es un despropósito tamaño más grande que la acústica del campo de Marte. Eso te lo digo. No debe de meterse en este tipo de temas. No debe, no es su competencia. No analizó, no hizo consejos nacionales, no intervino, no tiene expertos. ¿Quién es el Poder Judicial para decir? Entonces, ahí tú notas claramente la injerencia de un poder velado, oscuro, encima de todo lo que es las decisiones que se toman en varios poderes del Estado, y te digo también el Jurado Nacional Electoral. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ojalá que no triunfe y de ninguna manera ninguna arista que quieran usar esta gente que está acostumbrada a tener el poder en el manejo educativo de nuestro país no tengan éxito. No deberían. Sería muy injusto y me daría mucha pena. Ahora, finalmente, doctora, y no puedo dejar de preguntarle, usted como una buena política, ¿qué espera de este mensaje del 28 de julio del presidente Pedro Castillo? Es una pena, la verdad es que es una pena muy grande que nuestro país esté en manos de personas que caminan por intereses personales y que aparentemente es evidente las cosas que están ocurriendo, ¿no? Desgraciadamente no existen las pruebas fehacientes para poder tomar decisiones más claras respecto a esta especie de declive de gestión gubernamental que está pasando en nuestro país, de mucho perjuicio para tantas personas en las regiones, en la misma capital, que están sufriendo, sobre todo aquellos que tienen menos posibilidades de tener acceso a más ingresos dignos, están sufriendo tanto con este gobierno. No espero, la verdad, porque además él promete cosas que luego no cumple. Acordémonos de lo que prometió en su primer discurso. Así que diga lo que diga ahora, desgraciadamente, no tenemos gente o ministros de confianza en los cuales pensar que ellos están muy bien, que quizás este ministro es una esperanza, quizás el otro puede ser una esperanza. No tenemos, desgraciadamente, esa confianza, mi querido Ricardo. Bien. Yo auguro para mi patria lo mejor del mundo y desde mi esquina yo sigo trabajando con el tema. En este momento yo soy coordinadora parlamentaria de San Marcos y estamos trabajando muy fuerte, muy fuerte. Bien, muchas gracias, doctora Doris Sánchez, por esta comunicación con Enlace Regional de RCR. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.